El día en que me sorprendí creyendo cada pensamiento que cruzaba mi mente. Ejercicio 4. Estos pensamientos no significan nada. Había despertado temprano, pero no descansado. El cuerpo estaba en la cama, la mente ya llevaba horas corriendo. Escenarios imaginarios, conversaciones no ocurridas, reproches silenciosos, planes futuros, recuerdos reeditados. Una corriente incesante. Y lo más inquietante no era la cantidad de pensamientos, era mi fe absoluta en ellos. Cada pensamiento venía con autoridad. Eso que dijiste estuvo mal. Deberías haber respondido diferente. Algo no está bien. Te están juzgando. Y yo, sin cuestionarlo, asentía por dentro. Fue en medio de esa tormenta interna que la frase apareció con una claridad casi incómoda: estos pensamientos no significan nada. No como consuelo. No como negación. Como una invitación brutal a soltar la seriedad con la que siempre he tratado a mi mente. La reacción inmediata fue resistencia. ¿Cómo que no significan nada? ¿Cómo que esta angustia no significa nada? ¿Cómo que este recuerdo no tiene peso? Pero algo en mí comenzó a observar en lugar de discutir. Recordé una línea de Robert Adams en El silencio del corazón, cuando insistía en que los pensamientos no son personales, que aparecen y desaparecen como nubes en un cielo que nunca se ve afectado por su paso. Él hablaba del silencio que permanece intacto incluso cuando la mente grita. Esa mañana entendí que mi error no era tener pensamientos, sino creer que eran la voz de la verdad. El ego necesita que los pensamientos signifiquen algo. Porque si no significan nada, pierde su territorio. El ego se alimenta de narrativa. De historia. De continuidad psicológica. Si un pensamiento doloroso no significa nada, entonces la identidad construida sobre ese dolor comienza a tambalearse. Pero el ejercicio no dice que el pensamiento no exista. Dice que no significa nada. La diferencia es abismal. Existir no es lo mismo que ser verdadero. Mientras preparaba café, noté cómo la mente seguía produciendo frases. Esto va a salir mal. No estás haciendo suficiente. Algo falta. Y por primera vez no intenté cambiarlas por afirmaciones positivas. No traté de espiritualizarlas. Solo las miré y repetí suavemente: estos pensamientos no significan nada. Algo se aflojó. No era una anestesia. Era una desidentificación. Adyashanti, en El camino de la liberación, habla de la trampa de creer que somos el contenido de la mente. Dice que la verdadera libertad comienza cuando vemos el pensamiento como fenómeno, no como identidad. Esa mañana me di cuenta de cuánto sufrimiento nace de atribuir significado automático a cada frase mental. Un pensamiento aparece. Lo creo. Lo siento como real. Reacciono emocionalmente. Y así se crea una cadena que parece inevitable. Pero ¿y si el primer eslabón no tiene peso? En la película Intensamente, Inside Out, hay un momento en que las emociones toman el control y construyen historias completas a partir de estímulos mínimos. Me vi reflejado ahí. Un pensamiento es como una emoción en el panel de control: presiona un botón y todo el sistema responde. Pero si observo el panel sin intervenir, noto que el pensamiento solo es una señal eléctrica. No es un decreto. Entonces entendí algo más profundo: no significan nada por sí mismos. El significado lo agrego yo. Y si yo lo agrego, puedo dejar de hacerlo. Eso no implica represión. No implica negación. Implica reconocer que el pensamiento no trae una verdad adherida. Es un sonido mental. Una imagen pasajera. Una frase sin autoridad intrínseca. La mente protestó, pero algunos pensamientos son importantes. Y sí, funcionalmente pueden ser útiles. Pensar en una dirección, en una tarea, en una cita, tiene utilidad práctica. Pero el ejercicio no habla de utilidad práctica. Habla del significado psicológico que les atribuyo. Soy insuficiente. Me van a abandonar. Esto define quién soy. Esos pensamientos parecen tener peso ontológico. Pero el ejercicio los reduce a polvo. No significan nada. Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo.
Alivio porque el peso disminuía. Miedo porque si los pensamientos no significan nada, entonces ¿quién soy yo sin esa narrativa? Recordé una escena de la película Doctor Strange donde el protagonista es lanzado fuera de su percepción habitual de la realidad. Sus marcos de referencia se rompen. Lo que consideraba sólido se vuelve maleable. Algo similar ocurrió en mí, la mente dejó de ser una estructura sólida y comenzó a sentirse como un flujo cambiante. Jeff Foster, en El despertar es solo el comienzo, escribe sobre la ternura de permitir que la mente haga lo que hace sin convertirla en enemiga. No se trata de luchar contra el pensamiento. Se trata de verlo sin otorgarle identidad. Esa mañana comprendí que incluso el pensamiento esto no significa nada tampoco necesita convertirse en dogma. Es solo una llave que abre un espacio. En ese espacio hay silencio. No el silencio forzado de quien intenta meditar correctamente, sino el silencio natural que aparece cuando dejo de perseguir cada pensamiento como si fuera urgente. Me senté en la mesa y observé el flujo mental como si fuera tráfico desde un puente. Pensamientos de culpa. Pensamientos de deseo. Pensamientos de comparación. Todos pasando. Ninguno quedándose. Y por primera vez vi que el sufrimiento no venía del pensamiento en sí, sino del acto reflejo de creerlo. El ego dice, pienso, luego soy. El espíritu susurra, eres antes de pensar. El ego dramatiza. El espíritu observa. El ego construye historias. El espíritu descansa en lo que es. La enseñanza no me pedía vaciar la mente. Me pedía quitarle el trono. Porque si cada pensamiento significa algo profundo sobre mí, entonces estoy condenado a fluctuar con cada cambio mental. Pero si los pensamientos no significan nada por sí mismos, entonces hay algo en mí que no fluctúa. Ese algo comenzó a sentirse más real que cualquier narrativa. En la película Kundun, que retrata la vida del Dalai Lama, hay escenas donde el joven líder observa con serenidad incluso cuando todo a su alrededor es inestable. No porque niegue la realidad externa, sino porque su entrenamiento interior le permite no identificarse con el caos mental. Recordé esa sensación, la posibilidad de permanecer en un centro que no se altera por el pensamiento. El ejercicio no es un desprecio a la mente. Es un acto de desmitificación. La mente produce contenido. Eso es natural. Pero el significado no está adherido al contenido. Lo agrego desde el pasado, desde el miedo, desde la costumbre. Ese día comenzó a nacer una práctica silenciosa, cada vez que surgía un pensamiento cargado, lo miraba y repetía internamente, no significa nada. Y lo sorprendente fue que muchos pensamientos simplemente se desvanecían al no recibir mi energía. Como si estuvieran esperando mi atención para sobrevivir. Comprendí que el significado es combustible. Y la identificación es fuego. Si retiro el combustible, el fuego se extingue solo. No hubo fuegos artificiales. No hubo revelaciones místicas. Solo una ligereza creciente. La mente seguía hablando, pero yo ya no estaba obligado a escucharla como si fuera una autoridad suprema. Y en ese desplazamiento sutil comenzó a aparecer algo más vasto que el pensamiento. Una presencia que no necesita significado para existir. Una conciencia que observa sin narrar. Una quietud que no depende de que la mente se calle. Esa mañana terminó como cualquier otra. Salí de casa, caminé, trabajé, interactué. Pero algo había cambiado en el trasfondo. La mente ya no era un oráculo. Era un fenómeno. Y por primera vez, el silencio no se sentía como ausencia. Se sentía como hogar. El día en que, horas después de aquella mañana, me descubrí discutiendo en silencio mientras conducía y noté que nadie más estaba participando en la batalla. La escena era absurda cuando la vi con honestidad. Yo solo en el auto, el semáforo en rojo, el motor vibrando suavemente, y mi mente recreando una conversación que no estaba ocurriendo. Respondía argumentos que nadie estaba diciendo. Defendía posiciones que nadie estaba atacando. Sentía enojo por frases que solo existían en mi imaginación. Y en medio de esa intensidad interna apareció la misma frase de la mañana, como un eco que no exigía nada, estos pensamientos no significan nada.
Pero ahora la frase tocaba otro nivel. No era conceptual. Era emocional. Sentí el calor en el pecho. La tensión en la mandíbula. El impulso de tener razón, aunque no hubiera un interlocutor real. Me di cuenta de que muchas veces el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de lo que imagino que sucede. Y lo más revelador fue comprender que todo ese drama se sostenía sobre pensamientos que, en sí mismos, no tenían significado intrínseco. Solo eran frases mentales. Jeff Foster, en El despertar es solo el comienzo, habla de permitir que las emociones se muevan sin convertirlas en identidad. Mientras el semáforo seguía en rojo, dejé que la emoción estuviera ahí sin alimentar la historia. No intenté calmarme. No intenté espiritualizar la experiencia. Solo miré el pensamiento y repetí con suavidad, no significa nada. Y algo cambió en la textura de la emoción. No desapareció de inmediato. Pero perdió rigidez. Era como si el pensamiento hubiera sido el ancla que mantenía la emoción fija, y al quitarle significado, la emoción se volvía flujo. Adyashanti, en El camino de la liberación, habla de cómo la mente construye un yo psicológico a partir de historias repetidas. Esa tarde entendí que mi identidad estaba profundamente ligada a pensamientos que había repetido durante años. Siempre me pasa lo mismo. No soy suficiente. No me entienden. Esos pensamientos parecían describirme. Pero el ejercicio los despojaba de autoridad. Si no significan nada, entonces no son diagnóstico. No son sentencia. No son verdad. El ego protestó con fuerza. Si estos pensamientos no significan nada, entonces ¿cómo te vas a proteger? ¿Cómo sabrás qué hacer? ¿Cómo evitarás que te lastimen? Era una defensa comprensible. El ego cree que el pensamiento es herramienta de supervivencia emocional. Cree que anticipar escenarios es prevenir dolor. Cree que analizar es controlar. Pero observé con más honestidad, muchas veces esos pensamientos no previenen dolor, lo fabrican. En la película Intensamente, Inside Out, hay una escena donde miedo activa alarmas sin que exista peligro real. El sistema entero entra en estado de alerta por una posibilidad imaginada. Yo estaba haciendo lo mismo. El pensamiento proyectaba un escenario y el cuerpo reaccionaba como si fuera presente. Pero el escenario no estaba ocurriendo. Era pensamiento. Y el pensamiento no significaba nada por sí mismo. Cuando el semáforo cambió a verde, no había ganado ninguna discusión. No había resuelto nada. Pero algo en mí estaba más liviano. Me di cuenta de que gran parte de mis conflictos no eran con personas reales, sino con personajes mentales. Esa tarde, en el trabajo, volvió a suceder. Alguien hizo un comentario ambiguo y mi mente empezó a interpretarlo. Lo dijo por esto. Seguro piensa aquello. Hay una intención escondida. Y otra vez apareció la frase como una brisa, estos pensamientos no significan nada. Por primera vez vi la diferencia entre percepción directa e interpretación mental. El comentario fue neutro. La interpretación fue mía. El sufrimiento vino de la interpretación. Robert Adams, en El silencio del corazón, repetía con insistencia que no somos la mente y que el silencio está siempre disponible cuando dejamos de aferrarnos al contenido mental. Esa tarde probé algo distinto, no discutí con el pensamiento. No lo analicé. No lo transformé en afirmación positiva. Simplemente lo dejé pasar sin darle el peso de una verdad. Y el cuerpo comenzó a relajarse. Sentí una compasión nueva hacia mí mismo. Durante años había tomado cada pensamiento oscuro como una señal de falla personal. Si pienso esto, algo está mal en mí. Pero el ejercicio no me acusaba. Me liberaba. No me pedía que dejara de pensar, me invitaba a dejar de creer. Esa diferencia cambió todo. El ego decía, este pensamiento define quién eres. El espíritu respondía, es solo un pensamiento. El ego insistía, si lo piensas, es porque es verdad. El espíritu susurraba, es una nube atravesando el cielo. Recordé una escena de la película Doctor Strange, cuando el protagonista es obligado a observar que la realidad que percibía como sólida era maleable.
La mente se resiste cuando su estructura se tambalea. Yo también sentía esa resistencia. Si los pensamientos no significan nada, entonces mi narrativa personal pierde consistencia. Y eso asusta. Pero también libera. Más tarde, al llegar a casa, noté cómo la mente empezaba a planear el futuro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no resulta? ¿Y si falla? Y por primera vez vi que el futuro era un pensamiento vestido de posibilidad. Nada más. Estos pensamientos no significan nada. No porque el futuro no exista funcionalmente, sino porque la carga emocional que les agrego es producto de mi interpretación. En la película Kundun hay momentos donde el joven líder espiritual enfrenta eventos de enorme impacto histórico. Sin embargo, su entrenamiento interior le permite no identificarse con el flujo mental que podría convertir cada situación en catástrofe interna. Esa cualidad de observar sin fusionarse me inspiró. No como ideal inalcanzable, sino como posibilidad humana. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, noté cómo la mente repasaba el día buscando errores. Era casi automático. Debiste decir esto. No hiciste suficiente. Pero ya no había la misma credulidad. El pensamiento aparecía y yo lo veía. Y en ese ver había espacio. Comprendí algo delicado: el ejercicio no elimina pensamientos negativos, elimina la creencia de que son significativos. Y cuando el significado se retira, el pensamiento pierde su poder de construir identidad. Sentí una ternura inesperada hacia mi mente. Ha estado intentando protegerme durante años. Anticipando riesgos. Analizando amenazas. Pero no sabe que muchas de esas amenazas son imaginarias. No sabe que el pensamiento no es realidad. Y entonces apareció una gratitud silenciosa. No hacia el pensamiento. Hacia la conciencia que puede observarlo. Porque si puedo observar el pensamiento, no soy el pensamiento. Si puedo notar la emoción, no soy la emoción. Si puedo decir estos pensamientos no significan nada, entonces hay algo en mí que no depende de ellos para existir. Y esa presencia, más amplia que cualquier historia, comenzó a sentirse más estable que cualquier narrativa mental. El día seguía siendo el mismo. No hubo transformación externa espectacular. Pero por dentro, el terreno estaba cambiando. La mente seguía produciendo contenido, pero ya no era la autora de mi identidad. Y en ese pequeño desplazamiento, el sufrimiento empezó a perder su raíz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque los pensamientos dejaron de ser decretos. Y cuando los decretos caen, el corazón respira. El día en que la noche cayó y me senté en silencio sin intentar arreglar mi mente. La casa estaba en calma. Las luces tenues. El cuerpo cansado, pero no agotado como otras veces. Había atravesado el día observando pensamientos como quien mira hojas flotando en un río. Algunos brillantes, otros oscuros, algunos insistentes. Y ahora, en la quietud de la noche, comprendí que el ejercicio no era una técnica mental. Era una desidentificación progresiva. Estos pensamientos no significan nada. La frase ya no sonaba como negación. Sonaba como espacio. Cerré los ojos y dejé que la mente hiciera lo que siempre hace: producir. Aparecieron recuerdos del pasado, proyecciones del mañana, pequeñas autocríticas disfrazadas de mejora personal. Pero algo había cambiado. No había lucha. En el budismo tibetano se habla de la mente como cielo y de los pensamientos como nubes que lo atraviesan. El cielo no intenta expulsarlas. No se aferra a ellas. No se identifica con su forma. Simplemente permanece. Esa noche entendí esa metáfora no como poesía, sino como experiencia directa. El pensamiento era movimiento. Yo era el espacio en el que se movía. Recordé una escena de la película Kundun, donde el joven Dalai Lama recibe enseñanzas sobre la naturaleza de la mente. En medio de tensiones históricas y presiones externas, hay una quietud que no depende del contexto. Esa cualidad no es indiferencia. Es claridad. Y esa claridad nace cuando el pensamiento deja de ser dueño del territorio. Robert Adams, en El silencio del corazón,
hablaba de permanecer en el yo soy antes de que el pensamiento se apropie de la experiencia. Decía que el silencio no necesita defenderse porque no está amenazado. Esa noche sentí que el silencio no era ausencia de pensamiento. Era anterior al pensamiento. Los pensamientos seguían apareciendo. ¿Y si mañana pasa esto? ¿Y si cometiste un error? Pero ya no había fusión. Solo aparición y disolución. Adyashanti, en El camino de la liberación, describe ese momento en que la conciencia reconoce que nunca estuvo atrapada por el contenido mental, solo hipnotizada por él. Esa palabra resonó profundamente, hipnosis. Durante años viví hipnotizado por la narrativa mental. Creía cada pensamiento como si fuera un hecho. Ahora veía la diferencia entre contenido y conciencia. Contenido, cambiante, reactivo, condicionado. Conciencia, estable, silenciosa, no personal. Jeff Foster, en El despertar es solo el comienzo, habla de la ternura de permitir que todo surja sin convertirlo en enemigo. Esa noche no intenté eliminar pensamientos. Permití que fueran irrelevantes. Y en esa irrelevancia apareció una paz que no dependía de que la mente estuviera vacía. Me recosté en el sofá y respiré profundamente. Sentí el cuerpo como energía pulsando suavemente. Observé cómo un pensamiento aparecía, era visto y se iba. Otro llegaba. Y otro. Pero el observador no cambiaba. Entonces comprendí algo esencial: si los pensamientos no significan nada, tampoco significan algo negativo sobre mí. No indican fracaso. No indican iluminación. No indican avance ni retroceso. Son simplemente actividad mental. La película Doctor Strange muestra dimensiones donde lo sólido se vuelve fluido y lo que parecía definitivo se transforma. Esa noche sentí que mi identidad mental estaba experimentando algo similar. Lo que creía fijo, yo soy mis pensamientos, se volvía maleable. Y lo que parecía intangible, la conciencia, se volvía evidente. No hubo fuegos artificiales espirituales. Hubo simplicidad. Estos pensamientos no significan nada. No es una frase para repetir mecánicamente. Es una invitación a ver. Y cuando veo sin identificarme, algo profundo se libera. En el budismo tibetano también se habla del Rigpa, la conciencia pura que reconoce su propia naturaleza. No es un estado místico reservado para monjes en montañas. Es la claridad simple de saber que no soy el contenido de la mente. Esa noche sentí un destello de esa claridad. No porque hubiera eliminado pensamientos, sino porque ya no los necesitaba para definirme. El ego susurró por última vez antes de dormir: ¿y si estás ignorando algo importante? Y una sonrisa ligera apareció. Si es importante funcionalmente, lo atenderé cuando sea necesario. Pero el significado psicológico, el drama identitario, ese ya no tenía el mismo peso. El día había comenzado con una tormenta mental. Había atravesado discusiones imaginarias, interpretaciones emocionales, narrativas repetidas. Y ahora, en la noche, quedaba algo más simple que cualquier pensamiento: presencia. No era grandiosa. No era espectacular. Era silenciosa. Comprendí que el ejercicio no niega la experiencia, la libera. No ataca la mente, la despoja de una carga innecesaria. No me pide que deje de pensar, me invita a dejar de identificarme. Si estos pensamientos no significan nada por sí mismos, entonces yo no soy la historia que cuentan. Soy el espacio en el que aparecen, y ese espacio permanece, incluso cuando el último pensamiento se disuelve. Respiré. Y en esa respiración, el día se cerró como una ola que vuelve al océano. Sin lucha. Sin significado añadido. Solo silencio.